Buen día, iglesia. Bueno, ayer arrancamos a estudiar el tema de la instrucción o la crianza de los hijos. Fue un lindo tiempo de introducir el tema y empezar a pensar en por qué es tan valioso esto para la vida de una iglesia. Y hicimos un recorrido desde Génesis, pasamos por algunos salmos y terminamos en Deuteronomio, aprendiendo cómo son los principios que Dios estableció para que la familia se vuelva una fuerza poderosa misionera. Una fuerza poderosa en donde obreros se van a formar para el avance del reino de Dios en nuestro mundo. Dios quiso que así sea, desde el comienzo, que padres formando a sus hijos sea una de las principales herramientas que Él va a usar para que la bendición del Evangelio llegue a todos los rincones de este mundo y la iglesia sea firme y la obra del Señor avance. Así que los papás tienen una gran tarea por delante. Ayer ahí en Deuteronomio veíamos varios principios de cómo hacer una tarea efectiva como papá. Y yo sé que hablarle a papás de cómo criar a sus hijos no es algo sencillo. O sea, a veces alguien viene y nos corrige en algo que estamos haciendo mal y nos cuesta escucharlo, pero lo aceptamos. Pero cuando alguien se mete con nuestros hijos o nos dice que no estamos siendo buenos padres, ahí nos toca la llaga, ¿no es cierto? Es algo muy duro que alguien te hable y te enseñe y te diga, no, así no hay que hacerlo, y te diga, no, esto no lo estás haciendo, pero tenés que hacerlo. Y es una orden del Señor y tenés que cambiar tus formas, cambiar tus tradiciones, no hacerlo como te parece, tenés que hacerlo de esta manera. Eso es como que sentís que te invaden. No sé si ayer sintieron eso cuando estaba enseñándoles, y si es que no lo sintieron, tal vez no entendieron a dónde iba, porque realmente quiero que todos nos enfrentemos a las directivas de Dios y todos necesitamos ser corregidos. No hay ningún papá en este lugar que no necesite claridad, instrucción, confrontación del Señor, porque nuestra carne no va a tender hacia ser padres fieles. Nuestro pecado nos va a ir arrastrando siempre más bien hacia ser negligentes, hacia la pereza, hacia el pecado que va a lastimar a nuestros hijos. Entonces necesitamos desesperadamente de corrección, de instrucción. Así que cada vez que vos la tengas, recibíla con los brazos abiertos. Cada vez que un hermano en la iglesia se acerque y te muestre y te diga esto no lo estás haciendo bien con tu hijo, vos tenés que decir gracias Señor por mi hermano. Cuando el pastor te enfrente y te muestre y te diga, mira, lo que tenés que hacer es hacer esto, esto y esto. No digas, bueno, esa es su idea, sino gracias Señor por tu bendición. Hay un proverbio ahí que les voy a leer como para reforzar esto en modo de introducción. En Proverbios capítulo 9, versículos 8 y 9, dice así: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Hay personas que cuando vos tratás de corregir o de instruir, se van a resentir, van a reaccionar, van a cerrar su corazón. Entonces el proverbio dice, no gastes tiempo porque no va a ayudar, va a volverse cada vez peor. Pero con los sabios, ahí sí volcá la verdad, porque ellos lo van a amar, lo van a valorar, lo van a atesorar y van a crecer. El sabio se hace más sabio. El sabio no es la persona que dice, no, yo ya sé cómo hacerlo, yo lo estoy haciendo bien, yo ya estoy, todo lo que estás diciendo yo lo hago, perfecto, gracias por recordármelo, pero yo ya lo sabía. Esa persona no es sabia. El sabio es la persona que está todo el tiempo aprendiendo, creciendo, siendo confrontada, arrepintiéndose, cambiando. Y bueno, en el tema de la crianza de los hijos, el Señor también tiene mucho para enseñarnos y mucho que corregir. Yo lo necesito. Aún repasando las notas y pensando en la enseñanza de esta mañana, empecé a sentir mucha ansiedad de volver a casa y volver a hacer esto que les estoy enseñando a ustedes.
y hay mucho que el Señor tiene que seguir enseñándome a mí, así que yo soy el primer alumno de este tiempo de enseñanza. Para esta mañana elegí un pasaje que es bastante conocido, pero no podemos superar la sabiduría de este texto, porque en muy pocas palabras nos resume una filosofía de crianza de hijos. Nos da las directivas básicas para poder entender cómo funciona una paternidad fiel. Y vamos a ir al Nuevo Testamento, esta vez a Efesios capítulo 6, y vamos a leer el versículo 4, solo este versículo, Efesios 6, 4. Ustedes seguramente ya han estudiado pasajes de esta hermosa carta y saben que Pablo en esta carta va a darnos un cuadro del propósito de Dios a través de la iglesia, uno de los cuadros más preciosos y completos que vemos en el Nuevo Testamento. La carta de Efesios es muy rica. En el capítulo 1, Pablo arranca mostrándonos un panorama desde la eternidad pasada a la eternidad futura de qué es lo que Dios se propone hacer en este mundo y cómo Dios está cumpliendo en este mundo un plan detallado para mostrar su gloria a todo el mundo a través de la redención, a través de formar un pueblo que se llama la iglesia. Y Pablo explica cómo Dios no va a fallar en ese plan, porque Él es poderoso para hacerlo y todo lo que Él se propone, Él lo cumple. Y aunque a veces nos cuesta pensar de que nosotros vamos un día a llegar a ser perfectos y santos, Dios lo va a hacer, porque Él lo dijo y lo prometió. Entonces ahora confiando en eso, nosotros tenemos que avanzar y tenemos que vivir una vida de santificación personal y una vida de cuerpo como iglesia de acuerdo a ese propósito que Dios tuvo. Y los primeros 3 capítulos nos muestran la base doctrinal de este principio. En el capítulo 4, Pablo va a empezar a explicar la parte práctica. Si es que nosotros somos parte de este plan de Dios, si es que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, ¿cómo vamos a vivir ahora? Y comienza el capítulo 4 con esa transición a la parte práctica, y ahora llegamos hasta el capítulo 6, donde Pablo está mostrando cómo se ve una vida controlada por el Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu, lo que se va a ver es que vamos a vivir vidas sumisas, sujetas a otros. O sea, no vidas egoístas viviendo para nosotros, sino vidas consagradas a Dios y a otros. Y esta vida llena del Espíritu va a verse en todas nuestras relaciones. Y Pablo habla acerca del matrimonio primero, y después de los hijos, y ahora de los padres. La relación de padres con hijos es una relación que solo la podemos vivir de una forma fiel si el Espíritu Santo está controlando nuestra vida. Y si es así, así es como se ve. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ven que es muy sencillo este texto. Podemos dividirlo y verlo claramente. Hay 2 partes. Hay una parte expresada de una forma negativa, lo que no deben hacer los padres, y después la forma positiva, si no, y ahí lo que sí deben hacer. Y con estos 2 conceptos, Pablo resume toda la tarea que se espera de un papá. Pues sí, solo eso. Yo pensé que era difícil. Bueno, cumplir esto no es sencillo. Pero entender lo que nos toca no es difícil. Solo en este versículo podemos entender qué nos toca como papás. Entonces, vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, para este concepto de cómo ser padres fieles, en primer lugar, los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Me maté con el título, ¿no? Es lo que dice el versículo, no le cambié nada. Pero eso es lo que tenemos en el primer concepto. Y como decía, es un concepto que está expresado en su forma negativa, lo que no tienen que hacer los padres. Lo primero que vemos así a primera vista es que este versículo nos va a advertir de un peligro. El peligro de la ira en el corazón de nuestros hijos.
Y lo que vamos a ver ahora, mirando un poquito de qué implica provocar a ira, es que cuando padres no cumplen su tarea de una forma fiel, el resultado es que el corazón del hijo va a crecer en una ira, a veces no expresada en gritos, sino a veces en amargura, que va a controlar el corazón y que va a terminar descarriando a este hijo de los propósitos de Dios para él. Ayer hablábamos, ¿no es cierto?, del privilegio que tenemos de preparar a nuestro hijo para que sea útil para el Señor y su obra. Y el gran peligro es que los papás, por no hacer su tarea de forma fiel, permitan que el corazón del hijo desarrolle esto que acá llama ira, que va a terminar haciendo que este hijo, en vez de vivir para Dios y temer a Dios, viva para sus propios deseos en resentimiento contra lo que se le ha instruido y entonces termine sirviendo a los propósitos de Satanás más que a los propósitos de Dios. Entonces, en general a esto va a apuntar este versículo. Quiero que noten lo primero que va a decir. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No, en español la palabra padre puede referirse al papá o puede hablar de ambos, papá o mamá. En griego es mucho más específico porque la palabra va a marcar a qué se refiere, cuál de los dos. Y en este caso, la palabra es la palabra para papá, es el hombre de la casa. Este versículo no le está hablando directamente a las mamás. Ahora, las mamás escuchen la enseñanza porque necesitan entender qué tarea Dios le dio a sus esposos. Y ustedes también van a participar de esa tarea, pero no de manera independiente, sino como una extensión de la responsabilidad que Dios le da al esposo. Este pasaje ya de entrada nos muestra quién es el responsable en casa por la crianza de los hijos. Y es el papá. El papá como cabeza del hogar es quien va a responder a Dios por lo que va a pasar con sus hijos. Ahora, hay muchos textos que nos muestran el lugar crítico, valiosísimo que tiene la mujer en el hogar. Así que no quiero que las mujeres piensen que esto es alguna clase de machismo en donde nosotros pensamos que el hombre es el único que tiene que hacer todo en el hogar. Para nada. Hay muchos textos, por ejemplo, ahí en Éxodo 20:12, le voy a citar rapidito, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra que Jehová Dios te da. Lo que Dios espera de los hijos es que ellos honren a ambos. Y cuando un hijo teme a su papá, pero no tiene ningún respeto por su mamá, esto debe ser corregido. Los padres tienen que asegurarse que sus hijos honren a sus esposas, a las madres de estos niños, porque este es el mandato del Señor. En Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Padre y madre están ahí, ambos instruyendo a los hijos. Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. El día de mañana lo que ellos van a tener como parte de todo lo que recibieron en la infancia es el legado de ambos, de papá y de mamá. Primera Timoteo 5:10, cuando se dan los requisitos de una mujer anciana que puede ser tenida como un referente en la iglesia, uno de los requisitos es que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos. Una mujer piadosa es una mujer que está abocada a la tarea de la crianza. Y por eso la Biblia pone como un valor altísimo el rol de la mujer en el hogar. Toda la Biblia está llena de testimonios de la influencia de mamás en la vida de sus hijos. Tal vez ustedes se acuerden de alguna. Así de memoria vos podés acordarte de Moisés, que los primeros años, antes de ser destetado, él estuvo siendo cuidado por una mujer. Y cuando este niño fue al palacio, las convicciones que él tenía le llevaron a convertirse en el hombre que después fue. Esos primeros años marcaron la vida de este gran líder. Fue la mamá de Moisés la que hizo esa gran influencia. Las mamás tienen mucha influencia. Samuel, no hubo otro profeta desde Dan hasta Berseba conocido. Dios es el que está hablando a través de... Y Samuel
Él fue formado por su mamá en esos primeros años en el temor a Dios. Bueno, el Nuevo Testamento, Timoteo, lo recuerdan, desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, su mamá, su abuela. La tarea de las mujeres en el hogar, formando a sus hijos, es crítica, es crítica. Pero este pasaje no está dirigido a las mujeres, porque el responsable de la instrucción y la guía y la disciplina y la crianza de los hijos son los hombres. Ahora, un hombre sabio entiende que el mayor recurso que él tiene para poder cumplir la tarea de la crianza de los hijos es su esposa. Porque su esposa es la que va a estar la mayor cantidad de tiempo en el hogar. Ella es su compañera con la que juntos van a trabajar en formar a estos hijos. El hombre como responsable y la mujer sujetándose al hombre y siguiendo las directivas del hombre, ella va a representar el liderazgo del hombre frente a los hijos. Entonces, un hombre sabio lo que va a hacer es formar a su esposa, instruir a su esposa, guiar a su esposa, pastorear a su esposa, porque en la medida que su esposa madura y su esposa entiende la crianza, ella va a hacer un trabajo fiel con sus hijos. La tarea es criar hijos. El trabajo es en equipo. El esposo es el responsable, la esposa es la compañera, es la ayuda idónea, es la que le ayuda al hombre a cumplir la tarea que Dios le delegó a él. Lo que no puede pasar es que el hombre se desentienda de la crianza y que solo aparezca en la casa para dar el dinero o para dar un par de gritos y que se calmen las cosas, pero él estar totalmente desentendido de lo que están aprendiendo, de cuáles son las luchas, de cuáles son las normas, las reglas, los principios. Él tiene que estar involucrado completamente porque él es el responsable. El hombre es el que tiene que liderar el hogar en este aspecto también, en la crianza. Entonces, hombres, esto es para nosotros. Todo este versículo es directo para mí y directo para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, y vosotros padres. Y ahí va a empezar la instrucción. Nota que este texto tiene imperativos, tiene órdenes. Lo que esto nos da a entender es que la crianza no es algo de criterios personales. Vos no podés decidir cómo criar a tus hijos, porque tus hijos no son una propiedad personal. Tus hijos te fueron confiados por Dios para que vos hagas una tarea en ellos, para que entonces tus hijos sirvan para los propósitos de Dios. La crianza de los hijos no es para lograr tus propios objetivos personales. Vos no lo haces de la manera en la que te parece para lograr lo que vos quieras. Vos sos un mayordomo, un administrador. Vos recibiste la gracia de tener a tus hijos y recibiste las instrucciones específicas de lo que tenés que hacer, puntualmente, exactamente. Entonces, un padre fiel no está pensando y tratando de imaginar lo que a él le gustaría para sus hijos. No está mirando el mundo y tratando de copiar modelos o escuchar consejos que aparecen por ahí en la sociedad. Él no está tratando de una forma pragmática pensar cómo logro que mis hijos alcancen los sueños. Él lo único que le interesa es esto. ¿Qué dice la Escritura que tengo que hacer? Y voy a dedicarme con todas mis fuerzas a hacerlo. Padres fieles son padres que se someten a las directivas de Cristo y van a obedecerlas. No va a ser fácil, hay una lucha todo el tiempo con nuestra carne para mantenernos ahí. Pero este es el principio. Dios determina cómo criamos a nuestros hijos. Por eso cuando el pastor se acerca y te corrige y te dice así no, tenés que hacerlo distinto, si él está abriendo la Escritura y te lo está mostrando, vos no tenés opción de decidir o escucharlo o no. Porque vos estás obligado a vivir los principios bíblicos. Porque nosotros no somos dueños de nuestra familia, somos administradores y vamos a rendir cuenta por ella. Y hay directivas, hay imperativos. Hagan esto, no hagan esto. Y nosotros lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, notamos esto a nivel general. Vamos entonces al principio mismo,
Cuando aparece la parte negativa es, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Nosotros parecería un poco raro que se enfoque este punto de la ira como un tema central en la crianza. ¿Qué tiene que ver la ira? La crianza implicaría muchas cosas. ¿Por qué eligió de todo la ira? Bueno, cuando miramos las Escrituras, lo que vemos es que la ira es una reacción común a un corazón esclavo del pecado. ¿Por qué una persona se enoja? Bueno, fuera de la ira santa, pero por ahora vamos a dejarla en un costadito a esa, que es la de Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 4, perdón. Hay una ira que es una ira santa, que es una ira que está movida por celo por Dios, por temor a Él. Pero la mayoría de las veces que nosotros vivimos la ira no viene de nuestro amor a Dios o temor a Él. ¿De dónde viene la ira? La ira viene de los deseos que hay en nuestro corazón que no se satisfacen. Santiago capítulo 4 es el pasaje clásico para entender la ira. En los primeros versículos, Santiago pregunta, ¿de dónde viene la guerra, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, deseáis y no tenéis, codiciáis y ardéis de envidia y no podéis descansar. Santiago explica cuál es el corazón de la ira. El corazón de la ira es que por naturaleza nosotros como pecadores queremos vivir para nosotros mismos. Nos amamos a nosotros mismos y deseamos ser el centro de atención. Deseamos que todos nuestros deseos sean concedidos y queremos que todos nos sirvan a nuestros intereses. Cuando eso no pasa, entonces viene la ira del corazón. Es una reacción a este deseo pecaminoso. Lo que está acá diciendo entonces es que una de las tareas de los papás, una de las tareas principales de los padres, es ayudar a sus hijos a hacer morir la ira que naturalmente está en su corazón como reacción a estos apetitos y estos deseos que él tiene. Entonces, cuando nuestros hijos nacen, ellos son esclavos del pecado, los vemos muy lindos y tiernos, pero sabemos que ellos están completamente controlados por el pecado. En sus corazones solo hay amor propio, no hay amor a Dios, no hay temor a Dios. Ni siquiera hay amor por nosotros. Vos lo ves ahí a tu hijito, ¿no es cierto? Y a veces hablábamos con una mamá el otro día y decía, nos duele a veces reacciones de nuestros hijos, porque nos hacemos la imagen de que nuestros hijos son buenos. El otro día fuimos a la librería cristiana, ¿no es cierto? Y decía un título del libro, ¿cómo preservar la bondad que hay en tu hijo? O algo así era el título, no me acuerdo exactamente. Pero nos reíamos, ¿no? Porque esto es pura psicología. Donde dice, tus hijos nacen buenos, solo que el entorno los corrompe. No, la Biblia dice lo contrario. Dice, tus hijos nacen totalmente corrompidos. No hay nada bueno en ellos. Ellos te matarían si podrían. No lo hacen porque no les conviene. Y no lo hacen porque no lo pueden hacer. Pero tus hijos, ellos están totalmente dominados por el pecado. Sus corazones van en un camino de egoísmo, viviendo para sí mismos hacia su propia destrucción. ¿Cuál es la tarea de los padres? Es que ellos lo vean. Que se den cuenta que están controlados por el pecado y que vean a dónde les lleva. La Biblia también llama eso necedad. Proverbios, cuando habla del necio, se refiere a eso, a esa misma actitud, en donde esta persona cree que todo gira alrededor de sí mismo y vive de acuerdo a sus propios deseos. Y entonces eso le lleva a su propia destrucción. La necedad está en el corazón del hijo. Entonces el padre, su tarea principal es rescatar al hijo de la necedad. Es rescatar al hijo del amor propio. Es rescatar al hijo del resentimiento que produce su propio corazón. Entonces esto nos ayuda a definir un poquito más esto de qué es no provocar a ira a nuestros hijos. Te digo lo que no sería. Un papá dice, la Biblia dice que no tengo que provocar a ira a nuestros hijos, ¿no? Entonces mi hijo está ahí pataleando, yo quiero otro helado, quiero otro helado. No tengo que provocar a ira a mi hijo. Acá tiene su próximo helado. Y ahí está contento su hijo, ¿no? Bueno, no lo provoqué a ira. Él no se tiene que enojar, hay que asegurarnos que no se enoje, ¿no?
Pero ¿qué es lo que va a hacer si yo le doy ese segundo helado? Bueno, lo que va a hacer, él va a confirmar de que todo el mundo gira alrededor suyo, ¿no? Entonces, esos deseos que naturalmente le controlan, más bien son inflamados más. Y lo que estás haciendo es provocando más ira en tu hijo. Porque el pecado que le controla, lo que va a llevarle es una vida cada día más absorbida por sí mismo y una vida más frustrada y más irritada y más enojada con todo el mundo por todo lo que no le sale como él quiere. A donde vos tenés que guiar a tu hijo es saber que el cielo gobierna. Es saber que él fue creado por Dios para la gloria de Dios. Es ayudarle a luchar contra esos deseos pecaminosos para que él pueda rendir toda su vida a la gloria de Dios y entonces él pueda ser libre de la ira. Oh, gracias. Entonces, padres no provoquen a ira a sus hijos. En parte, puede ser malentendido. No es consentir al hijo, es todo lo contrario. Es que ese pecado natural y la ira natural que está en tu hijo, tu tarea es ver que eso no progrese. Más bien es rescatarle de eso. Pero algo más está diciendo este texto. No está diciendo literalmente este texto que vos tenés que ayudarle a hacer morir el pecado. Más bien está diciendo que no solo la ira está naturalmente en tu hijo, sino que si vos no haces una buena tarea como papá, vos vas a sumar a esa ira natural. Y ese pecado que le controla va a encontrar ocasión en tu mala tarea de papá para que crezca y termine destruyéndolo por completo. Eso que hay en su corazón, vos podés ser un instrumento para rescatarle o podés ser una piedra de tropiezo para que su propio corazón egocéntrico, egoísta, le lleve a un mayor resentimiento contra Dios, mayor odio contra la palabra de Dios, contra todo su entorno y termine entregado al pecado, yendo hacia su propia destrucción con más determinación. Y vos como papá sos el que no tenés que hacer eso. No tenés que ser una piedra de tropiezo. No tenés que ser el que promueva más eso que le lleva a su propia destrucción. En Colosenses 3:21 hay un pasaje paralelo. Miren, abran un poquito más adelante. Colosenses 3:21. Noten ahí que el pasaje se parece mucho al de Efesios. Y es que Efesios y Colosenses tienen mucho en común. Pero acá usa otra palabra. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La misma idea de provocar a ira, pero agrega este otro concepto. Si nosotros los provocamos a ira, lo que va a pasar es que ellos se van a desalentar. Esta palabra es una palabra muy gráfica y es la idea de un velero que pierde el viento que le empuja. Es una vela sin viento, desalentado. Quedó a la deriva en el medio del lago, ¿no es cierto? Y no corre una brisa que le pueda empujar hasta llegar a la costa. Entonces, lo que está hablando es que la vida de nuestros hijos es un tesoro, pero hay un peligro. Y es que de forma consciente o inconsciente, nosotros seamos tropiezo para nuestro hijo y que su vela ya no tenga el viento necesario para empujarle hacia la costa. Para que su vida espiritual no pueda progresar hacia ese objetivo de verle crecer como un hombre maduro. Y al final, en vez de ser los que ayudamos, fuimos los que le hicimos tropezar. Le provocamos a ira. Incentivamos más el pecado de su propio corazón. Entonces, no críes a tus hijos, está diciendo este versículo, de tal manera que le quite el viento de las velas. No les críes en tal manera en que se frustren completamente,
se apoquen, se vuelvan amargados, perezosos, hostiles, pesimistas, negativos, temerosos, inseguros, rebeldes, resentidos, impiadosos. No seas vos el que le quite el viento de la vela. Eso es una gran responsabilidad de los papás. Ahora, déjenme desarmar esto un poquito más todavía, porque tal vez estás pensando, ¿y qué de lo que yo hago podría desalentar a mi hijo? Porque tal vez estoy haciendo cosas y no me doy cuenta que en vez de ayudar, están siendo de tropiezo para él. Hay un libro que es muy bueno, es de Luis Priolo, que se llama El corazón de la ira. Y yo copié de este libro una lista que él pone de qué son algunas de las cosas que hacen los papás que quitan el viento de la vela, que desalientan y terminan afectando a sus hijos. Acá les voy a dar, es una lista larga, así que las voy a comentar muy rápidamente. En primer lugar, una paternidad orgullosa. Cuando un papá se muestra siempre como justo y no confiesa sus pecados y nunca admite sus errores, esto produce desaliento en su hijo. Porque él ve a su papá en un pedestal que él nunca puede alcanzar. Una de las cosas más valiosas que yo disfruté de mis papás es ver a un papá y una mamá honestas. Que cuando era momento de pedir perdón, ellos eran rápidos para hacerlo. Y ellos no solamente pedían un perdón superficial, solamente por compromiso, su perdón era un perdón sincero, muchas veces con lágrimas en sus ojos. Y cuando ellos me pedían perdón, ellos me hablaban y me decían, papá es pecador, papá necesita la gracia del Señor, estoy luchando contra este pecado, pero caí y pequé y me enojé con vos y te discipliné en ira o lo que sea que haya sido lo que tienen que pedir perdón. Cuando un papá no se muestra honesto en esta forma, esto va a traer mucho desaliento al corazón de hijos que se ven a sí mismos pecadores y ven a sus papás como los que siempre son santos y nunca van a alcanzar los estándares o las demandas de un padre que siempre le está exigiendo una vida que ellos nunca van a poder vivir. Pero cuando el padre le muestra, yo también estoy luchando y yo estoy avanzando y te voy a mostrar cómo vencer el pecado, eso alienta el corazón del hijo. A veces termina la predicación, ¿no es cierto? Y hablo con un papá y el papá me dice, como decía antes, gracias por la enseñanza, nosotros estamos haciendo todo lo que vos nos dijiste, ¿no? Todo lo estamos haciendo bien y nuestros hijos van bien, están bien encaminados. Y yo pienso, acá va a haber problemas. Porque cuando vos no escuchás a un papá quebrantarse frente a la palabra, humilde, escuchando, decir, no, esto no lo estoy haciendo bien, esto necesito mejorar, ajustar. Vos decís, ¿cómo será su paternidad? Tal vez él está reflejando esa misma actitud en casa con sus hijos y esto va a ser un tropiezo para ellos. Es una gran bendición cuando tus hijos te ven honesto y cercano. Segundo, una paternidad airada. Esto también va a desalentar a tus hijos. Cuando vos usás un vocabulario pecaminoso, y vos vivís una vida egoísta y tus hijos te ven enojado todo el tiempo. Esto lo que va a hacer es ser de tropiezo para ellos. Esto va a desalentar. Ayer hablamos de lo importante de trabajar en nuestro propio corazón para poder ser de influencia a nuestros hijos. Entonces, papás a veces son de tropiezo a sus hijos sin darse cuenta porque hay vicios y pecados en su vida que desaniman a la familia. Y este es uno de los grandes pecados que destruyen la familia es la ira. Y un hombre puede ser muy amable, muy bondadoso, muy servicial, pero en casa explota y lastima y dice cosas muy hirientes y él piensa que lo bueno está compensando lo malo. Esos momentos de ira van a ser ocasiones para que este corazón sensible dé lugar al pecado que ya está ahí, pero que le va a arrastrar a una vida de resentimiento, amargura y lejos de la vida que pueda llevar gloria a Dios. Eso se tiene que corregir. Tercero, una paternidad inconsistente. Una paternidad inconsistente. Cuando los hijos no saben cómo complacer a papá y a mamá, no saben dónde están los límites, no saben cuáles son las consecuencias que va a haber, entonces un papá un día llega y ve que sus hijos desordenaron el cuarto y se enoja y agarra, ¿no es cierto?, el cinto y le empieza a pegar a los hijos. Y otro día llega a la casa
y está todo en caos, ¿no es cierto? Y el papá llega, se sienta en el televisor a mirar y no pasa nada, no hubo ninguna consecuencia. Esa inconsistencia de no sé cuáles son los límites, no sé cuándo mi papá se va a enojar, no sé cuándo me va a pegar, no sé nada, porque él no es claro y no mantiene sus formas y sus reglas y sus formas de corregir, eso desalienta el corazón. Una paternidad controladora. Cuando el papá está tratando de controlar todos los detalles de la vida del hijo para lograr los propios deseos del corazón del padre. Y el hijo se siente asfixiado por las expectativas de un papá que quiere que él sea un buen futbolista, por ejemplo. Entonces el papá va a mover todas las cosas para que eso pase. Y no tiene que ver tanto con criar a su hijo para que él viva para la gloria de Dios, sino para lograr sus propios deseos. Esto desalienta el corazón de los hijos cuando ellos están siendo asfixiados por padres que están controlándolos para poder ver en sus hijos sus ídolos, sus metas personales. Una paternidad débil. Un papá que siempre deja que su hijo haga lo que quiera, desalienta el corazón del hijo y promueve la ira. Le digo, por ejemplo, nosotros allá en Argentina, cuando yo tengo 3 hijos, de 6, de 4 y de 2. Entonces, cuando vamos en el auto tienen que ir en su sillita. Pero a veces salimos cerca al barrio, hacemos 5 o 6 cuadras, vamos cerquita, entonces capaz que yo saqué todas las sillitas porque llevamos gente de la iglesia, entonces me da pereza cargar todas las sillas, ponerlas, atarlo, entonces bueno, suban al auto y vamos a comprar al supermercado. Entonces uno piensa, le di más libertad, deberían estar más felices ahora, ¿no? Pero ahora, ¿qué hacen con esa libertad que les di? Empiezan a abusar de esa libertad. Entonces tengo uno que se empieza a tirar para el baúl, otro que se trepa por arriba del acompañante, ¿no es cierto? Abre la ventanilla, empieza a querer sacar la cabeza, empiezan a pelearse entre ellos, no, este juguete es mío. Y yo digo, ¿pero qué pasa? Le doy más libertad y en vez de estar más felices, están más enojados, más tristes. Entonces lo que hago es, no, vuelvo a casa, pongo la sillita, los ato y todos van a ir felices. Vamos cantando, vamos compartiendo, porque los niños necesitan límites. Por naturaleza, ellos se sienten seguros en el límite. Ellos pueden funcionar bien en los límites. Cuando un papá no es claro y no pone límites y los hijos terminan haciendo siempre lo que quieren, ponen presión y el papá cede, lo que estás haciendo es abriendo la puerta para mayor ira, para mayor desaliento, para mayor frustración, para mayor desastre en sus vidas. Entonces una paternidad débil es de tropiezo para los hijos. Vos pensás que le estás haciendo un bien porque le estás dando más libertad. Le estás haciendo un mal. Estás destruyendo su progreso espiritual, ¿sí? Una paternidad que sobrereacciona. Un papá, por ejemplo, que frente a las cosas más sencillas las hace gigantes y entonces se enoja y a veces hay cosas que son de niños, ¿no? Está bien, rompió algo valioso de la casa, pero fue un accidente. Son niñerías, no fue desobediencia. Entonces, si yo sobrereacciono, eso va a crear un corazón apocado, desalentado, temeroso, en vez de seguro, confiado. Una paternidad competitiva. Cuando yo estoy guiando a mis hijos y los comparo. Tu hermano, míralo a él sí se está portando bien. Y el corazón del hijo es afectado, es desalentado. Genera ese enojo interno de su propio pecado, pero que vos estás haciendo de tropiezo para que eso le guíe a mayor resentimiento y más distancia y más destrucción. O le comparás con otro niño de la iglesia, mirá cómo ellos están sentaditos tranquilos en el culto. Y vos, en desastre, no te quedás un segundo. Y el hijo está ahí. Y claro, tal vez vos lograste que en el momento reaccione, pero dejaste heridas y pensamientos, recuerdos, sensaciones en su corazón que van a afectar mucho a largo plazo. Una paternidad enfocada en agradar a los hombres. Déjenme leerles solo rápido las que quedan. Una paternidad manipuladora, una paternidad distraída, una paternidad hipócrita, una paternidad sin gozo, una paternidad temerosa, una paternidad crítica, una paternidad infiel a las promesas. Cuando vos no cumplís tu palabra, le decís, te voy a hacer esto y no lo haces.
una paternidad mundana, que estás viviendo de acuerdo a principios del mundo y no principios bíblicos. Todo esto son algunas de las formas en las que los papás, de manera consciente o inconsciente, terminan siendo la causa del tropiezo de sus hijos. Y cuando crecen, los papás dicen, yo no sé por qué me salió malo. No sé qué hice mal, yo lo llevé a la iglesia, le leía las historias, hice todo lo que se tenía que hacer, pero lo que hiciste fue provocarle a ira. Y esa ira al principio tal vez no se notó. Él se acopló, se amoldó, obedeció, pero el corazón fue afectado. Los niños son sensibles, son tiernos. Y si querés ser un buen papá, primero tenés que saber lo que no tenés que hacer. Y acá está toda esa lista. Todo eso no hay que hacerlo, porque eso va a causar mucho daño. Habría mucho más para hablar acá, pero ya se nos fue la hora. Vamos a lo que sí hay que hacer ahora. Los padres deben criar a sus hijos. Muy sencillo, pero no lo quise complicar porque el versículo es así de sencillo. Lo que los padres no tienen que hacer es provocarles a ira, y lo que los padres sí tienen que hacer es criarlos, criar a sus hijos. Lo que esta palabra implicaría es que los padres son responsables por el desarrollo de sus hijos, la edificación de sus hijos. Ellos son responsables por establecerlos en el camino del Señor. El mandato ahí, cuando dice, si no, criadlos, esa palabrita es un verbo que podríamos notar 3 detalles de este verbo. En primer lugar, este verbo está en voz activa, está en el modo imperativo y está en el tiempo presente. Vos decís, Matías, ¿esto es una clase de gramática o una predicación? Hay veces donde la gramática es muy importante para entender lo que el Espíritu Santo está queriendo decir. ¿Por qué él eligió este verbo? Él eligió el tiempo del verbo, el modo del verbo, la voz del verbo. Él lo eligió, así que tiene un propósito. En primer lugar, este verbo está en voz activa, cuando dice criadlos. Lo que nos muestra de la voz activa es que esto no sucede por sí solo. Hay una responsabilidad y que el resultado de la madurez del hijo está ligado directamente con mi responsabilidad en cumplir este mandato. Entonces, no es que los hijos se críen, sino críenlos. O sea, los hijos no se crían. No es que están ahí dando vuelta y de alguna manera van a salir bien. ¿Por qué? Porque me observan, porque los llevo al lugar correcto, porque están en casa, porque les doy todo, porque me observan. Eso no quiere decir que ellos van a crecer para convertirse en hombres y mujeres que teman a Dios. La crianza tiene que ser algo muy intencional. Criadlos. Está en voz activa. Está en modo imperativo. De nuevo, Pablo no está dándonos un consejo de amigos. No me está diciendo, mira, esto sería bueno para tu familia. Va a ser bien, va a ayudar a tus hijos. No, háganlo. Háganlo. O sea, hoy va a terminar la reunión y volvemos a nuestras casas y lo que ustedes tienen que sentir es el peso de este imperativo. Hay que hacerlo. No hay opción. ¿Qué tengo que cambiar? Hoy es el día. Vamos a hablarlo con nuestra esposa. Vamos a evaluar dónde estamos siendo de tropiezo. Vamos a evaluar qué tenemos que ser más intencional para poder hacer la tarea. Juli nos habló del culto familiar. Hay muchas cosas que podemos pensar. Pero el punto es esto, es una orden. Un imperativo. Y el otro, el verbo está en tiempo presente, dándonos a entender que esto no tiene que ver con una época, es todo el tiempo, mientras los hijos están en casa. Entonces, vos decís, bueno, yo ya crié a mis hijos tienen 16 años, están en casa todavía, pero bueno, ya pasaron las primeras etapas, ¿no? Pero mira, este verbo está en tiempo presente, no está en tiempo pasado. No importa lo que hiciste, hay cosas que tal vez hiciste bien, cosas que hiciste mal, pero el punto es qué vas a hacer hoy. Hoy hay que hacer la tarea. Hoy hay que seguir haciendo la tarea. Hay un día donde ellos se van a ir y van a formar sus propias familias y ahí va a terminar tu responsabilidad. Mientras los tengas en casa, la tarea continúa. Cuando se vayan, seguir siendo papá y mamá, pero ahora en la forma de consejero, ya no vas a poner las reglas, ya no vas a tener la misma autoridad sobre ellos,
Entonces hoy tenés que usar esas herramientas. Hoy hay que hacerlo. No lo que hice antes, no lo que voy a hacer algún día, es hoy. Hoy es el día para obedecer. Entonces, el mandato es muy simple, críanlos. Ustedes son responsables de todo el desarrollo. Ayer hablábamos que los hijos son como flechas que nosotros vamos labrando y preparando para poder tirarlas como un guerrero, ¿no? Para cumplir la misión que el Señor nos dio en este mundo. Entonces, ese es el trabajo de la crianza. Es ocuparnos de cada área, el área física, el área emocional, el área espiritual. Ayer hablamos de la instrucción y todo lo que eso implica. Ahora, Pablo agrega dos conceptos más que complementan esta orden de criarlos. ¿Cómo hay que criarlos? Bueno, hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabrita disciplina la escuchamos mucho en el día a día. Tendría varios usos. Si ustedes la buscan en el diccionario, podría ser tomada de varias maneras. Pero aún en el griego, la palabra disciplina se usa muchas veces para hablar de lo que hace un atleta que se está preparando para una competición. Lo que hace es, él se disciplina a sí mismo. ¿Qué implica la disciplina? Bueno, hay restricciones que él se impone, hay ejercicios que él va a hacer porque él quiere lograr un desempeño, quiere lograr el rendimiento deportivo más alto que él pueda alcanzar. Entonces, él se disciplina. Un niño, por naturaleza, no se autodisciplina. Esa es la tarea de los padres. Los padres son los que están pensando, este es un atleta del Señor. Yo quiero que él esté listo un día y preparado para poder correr la vida cristiana. Yo quiero que él esté preparado para todas las demandas de esta vida y que él pueda tener el resultado que esperamos, llevar gloria a Dios, tener mucho fruto para la gloria de Dios. Entonces, lo voy a preparar. Y prepararlo significa ayudar a disciplinarlo. Disciplinarlo tiene que ver con orden, tiene que ver con límites, tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con lograr el más alto desempeño posible para lograr ese objetivo. Eso es lo que los padres hacen. Los padres van a disciplinar a sus hijos. Van a lograr disciplina en todas las áreas de la vida. Entonces, lo que un padre va a hacer es entrenar a sus hijos a tener dominio propio. Es entrenar a sus hijos a someterse a la autoridad. Es entrenar a sus hijos a ser agradecidos. Es entrenarles a perseverar. Es entrenarles a confiar en el Señor. Es entrenarles a cómo crucificar la carne. Es entrenarles a amar la iglesia. Es entrenarles a amar y estudiar las Escrituras. Es entrenarles a orar. Es entrenarles a todo. Los padres lo entrenan a sus hijos. Los crían en disciplina. Entonces, la tarea de un papá no es solamente leerle una historia por la noche. Es entrenarles con gran esfuerzo y determinación y claridad y aprovechando todos los años para que él pueda crecer como un hombre y una mujer disciplinado para poder lograr esa meta de vivir para la gloria de Dios. Lo cual incluye tal vez leerle una historia de la noche. Pero más que eso, ¿no? Es trabajar con el carácter, es lograr orden, es lograr discernimiento, es lograr habilidades de todas estas. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, enseñándoles a nuestros hijos la Escritura, desarrollemos su máximo potencial. Enseñémosles los idiomas bíblicos, enseñémosles griego. Hay cursos de griego para niños de 6, 7 años. Entrenemos a nuestros hijos para la disciplina espiritual, para una vida que les lleve gloria a Dios. Entrenémoslo en el servicio, en el ministerio, en las tareas, llevémoslo con nosotros, grabemos en su mente los recuerdos que queremos que marquen su vida, ordenémosle sus programas, sus rutinas, sus tareas, que ellos puedan vivir para la gloria de Dios. Claro, son niños, y los niños van en un desarrollo gradual, y no vamos a esperar que a los 5 años tengan el mismo desempeño que alguien de 15 o de 20, pero no subestimemos lo que se puede lograr con los niños. El mundo que te rodea subestima a los niños. Lo que Satanás quisiera es que vos te confíes creyendo que tenés tiempo. Creyendo de que ya van a ir aprendiendo en el tiempo. Que vos pongas baja la vara y la expectativa. No, subámosla.
entrenemos a nuestros hijos. Ahora, nosotros sabemos que la disciplina tiene dos lados. Está la disciplina instructiva y la disciplina correctiva. O sea, la disciplina instructiva es donde yo le voy a dar los parámetros, le voy a decir cómo hay que hacerlo, le voy a dar las herramientas, le voy a dar los horarios, le voy a dar las tareas, le voy a dar todo lo que le tengo que dar. Y eso es una parte. La disciplina instructiva implica todo lo que hablamos ayer, todo lo que vamos a enseñar. Pero después está la disciplina correctiva, y es cuando el niño, que por naturaleza es rebelde, se salga del camino, vos tenés que volver a traerlo al camino. Y Dios te dio herramientas para hacerlo. Cuando los niños son pequeños, vas a usar la vara de la corrección, que es el instrumento que Dios nos dio para corregir a nuestro hijo, para que siga avanzando en esa disciplina que estamos tratando de formar en él. Entonces, la vara de la corrección. Cuando los niños crecen, ya no tenés esa herramienta, pero tenés otras herramientas que te van a ayudar a que él vea que rompió la regla y que él entienda las consecuencias que hay por romper la regla y que él pueda volver a obedecer la regla. Pero nuestros hijos tienen que estar gobernados. Nuestra casa no es una anarquía, es una teocracia. Dios gobierna a través de la representación de los papás que dan las directivas cada día para la casa. Entonces los hijos son traídos una y otra vez al camino a donde vos le estás guiando. Ahí habría mucho para hablar también en cuanto a cómo es la disciplina y la corrección. Tengo por lo menos, 15 principios que anoté, pero ya voy 57 minutos de predicación, así que no voy a darle los principios. Lo que necesitamos es entonces criarlos en disciplina y lo segundo, en amonestación del Señor. La palabra amonestar significa literalmente en el griego poner en la mente. Poner en la mente. Y este es el segundo concepto. ¿Cómo voy a criar a mis hijos? Bueno, voy a criarlos entendiendo estos principios de disciplina. Yo tengo que entrenar. Tengo que enseñarles y corregirlos para que avancen y lleguen a todo su desarrollo. Y lo segundo, tengo que llenar su mente de la verdad. Esa es la palabra amonestar. Los padres tienen que poner en la mente de sus hijos. Y esto se refiere a la instrucción, el consejo y la corrección que aparece en las Escrituras. Dios en su palabra tiene el contenido para todo lo que se necesita para esta vida. Y nuestros hijos necesitan aprenderlo. Necesitan saber cómo mirar el mundo a la luz de una cosmovisión bíblica. Necesitan tener criterios bíblicos. Necesitan aprender verdades bíblicas. Entonces lo que tenemos que hacer es instruir a nuestros hijos en la teología bíblica. Enseñarle teología, enseñarle bibliología, teología propia, escatología, eclesiología, angelología, neumatología. Tenemos que enseñarle las doctrinas bíblicas. Tal vez no vamos a usar los términos complicados, pero tenemos que enseñarles a pensar bíblicamente. Tenemos que enseñarles a estudiar la Biblia. Tenemos que enseñarles a amar la Biblia, a guardar la Biblia en su mente. Tenemos que enseñarles cómo la Biblia se aplica a todas las cosas que ellos viven. Y tenemos que conectársela continuamente, como ayer veíamos. Entonces, es la responsabilidad de los papás cargar la mente de sus hijos con la verdad para que ellos puedan obedecer. Bueno, para terminar, tal vez podríamos cerrar con este principio. El Señor, en la Gran Comisión, nos dijo que teníamos que discipular a todas las naciones. Y tal vez un cuadro útil para entender tu labor como papá sea pensar en tu hijo como tu primer discípulo. El discípulo natural que el Señor te dio, para que vos cumplas con esta tarea. ¿Qué es hacer un discípulo? Hacer un discípulo, ahí en la Gran Comisión dice, tengo que ir, bautizarle y enseñarle que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Tu primera tarea para discipular a tu hijo es evangelizarlo. Vos tenés que estar llevándolo a las verdades del Evangelio constantemente, con la esperanza de que ellos puedan responder y la gracia de Dios obrar. Una de las grandes cargas del corazón de un papá es saber de que él no puede hacer nada para salvar a su hijo.
todo lo que les enseñes no podría jamás, ni en 1000 años, lograr que el corazón del hijo pueda volcarse de su necedad al temor a Dios. Eso es un milagro. Solo Dios puede hacerlo. Pero Dios usa instrumentos para hacerlo. Y entre ellos Dios usa a los papás como uno de los principales instrumentos para que los hijos conozcan el Evangelio. Yo les conté, yo conocí a Cristo con mi mamá a los 5 años. Tal vez muchos de ustedes con sus padres también. No sé cómo el Señor va a salvar a sus hijos, pero ustedes tienen que ser fieles en esa tarea de evangelizarlos, una y otra vez. Después tienen que, cuando sus hijos empiezan a mostrar amor por el Señor o profesar fe en Cristo, no les desalienten, afírmenlos y aliéntenlos a vivir una fe acorde a lo que ellos profesan. Yo tengo a mi hija de 6 años que ella profesa haber nacido de nuevo, ella dice que es una hija de Dios. Ahora, hay veces donde yo dudo del fruto que veo en su vida y no sé si es realmente que ha nacido de nuevo o no. Ahora, ¿qué hago con mi hija? No le digo, no sé si sos salva. Le digo, gloria a Dios por la fe que vos estás profesando. Ahora toca vivir como un verdadero hijo de Dios. Así es como vive un hijo de Dios. Y ahí le pongo el cuadro para que ella se compare y esté viendo, bueno, esto que estoy haciendo muestra un hijo de Dios verdaderamente. ¿Cómo deberías vivirlo? Entonces, ir, bautizar, que esto sería afirmar, y después enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué privilegio que tenemos, hermanos. De todos los discípulos que el Señor nos va a permitir hacer en nuestra vida, que el Señor nos haya dado corazones tan moldeables, tiernos, y nos haya dado una oportunidad tan cercana para dejar una huella tan permanente en el corazón de estos que un día van a vivir para la gloria de Dios. Entonces oremos. Si hay alguno que es tentado a salir a discipular a las naciones y abandonar a su familia, no lo hagan. Tus hijos son tus primeros discípulos. Nada de lo que hagas allá afuera se compara con la influencia que vos podés tener en esos pequeños corazones que el Señor te dio. No la desperdicies. Usala con todas tus fuerzas y deja que el Señor traiga el fruto. Y después salí al mundo a evangelizar con tus hijos y proyectarlos a ellos para que amen al Señor y vivan para su gloria. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Ha sido una hora muy valiosa porque hemos escuchado principios que todos los que los vivan van a ver el fruto de hogares que van a... Tú vas a usar tu verdad para traer crecimiento. Y Señor, te pido que tú nos ayudes a responder ahora. Hemos escuchado tu palabra, no dejes que seamos oidores olvidadizos. Haznos hacedores de la obra y que la trayectoria de las familias pueda afirmarse, pueda proyectarse para que puedan llevar mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén.